Buen día tenga usted, doctor en Derecho, alias Ricardo Zambrano Torres. En esta oportunidad, mi persona, Williams Alexander Yujra Vizcacho, del curso de Derecho Tributario 2, va a exponer el tema medida cautelar de secuestro para el presente curso en el ciclo y sección 10º Salón G. Ahora bien, a manera introductoria, podemos decir en cuanto a la medida cautelar que esto viene a ser una garantía que justamente, aunque suena redundante, va a garantizar que se cumpla el resultado de un proceso principal, teniendo en cuenta que la medida cautelar justamente es un proceso cautelar que puede ser, si bien es cierto, dentro o fuera del proceso, pero por lo general se da fuera del proceso, es decir, antes de que se inicie un proceso principal. De este modo, pasamos a aspectos doctrinales en los cuales vamos a tratar de responder qué viene a ser el secuestro. En ese sentido, vamos a hablar del autor Hugo Rocco, que nos habla que esta es una orden que proviene del Poder Judicial o también órgano jurisdiccional, por el cual un sujeto interesado solicita esta medida cautelar, ¿no?, para quitarle la disponibilidad de un bien a otra persona, a fin de que se garantice una ejecución de una futura ejecución forzada. De esta manera, Lino Enrique Palacio menciona, y ya es un poquito más específico al señalar que estamos hablando de un bien sobre el cual se litiga o se va a litigar, dando a entender que la medida cautelar de secuestro puede ser fuera, es decir, antes, o dentro del proceso cuando ya está iniciado el proceso principal como tal. Y en palabras propias, podemos decir que el secuestro implica un apoderamiento, teniendo en cuenta que debe ser de carácter físico de un bien o bienes, ya sean muebles o inmuebles, por orden judicial, que van a irse a depósito transitorio y a custodia de un tercero. De este modo pasamos a la siguiente parte, que viene a ser la ubicación sistemática de las medidas cautelares en cuanto a su clasificación, que en este caso son 4, pero que nos interesa las que en este caso son para futura ejecución forzada, que se subdividen en 3, que vienen a ser el embargo, el secuestro, de lo cual estamos hablando, y la anotación de demanda. Asimismo, el secuestro se encuentra dividido en 2 partes, que vienen a ser el conservativo y el judicial, tal como lo veremos más adelante en los aspectos de la legislación. Y también hay que señalar que el embargo se subdivide en bastantes tipos y que difieren en cuanto a su forma, mientras que el secuestro va a diferir en cuanto a las características de la medida que se va a adoptar. De este modo pasamos a la siguiente diapositiva, que ya viene a ser la legislación en específico en el Perú. Y aquí tenemos el artículo 643 del Código Procesal Civil, que nos habla en específico sobre el secuestro, dividiéndose en 3 párrafos. El primero dice que la finalidad, en este caso del proceso principal, es la dilucidación del derecho de propiedad o posesión sobre un bien que sea determinado. La medida puede afectar a este con carácter de secuestro judicial. Aquí ya nos habla del primer tipo de secuestro, y este implica la desposesión de su tenedor, es decir, del propietario, del dueño o quien lo tenga, y la entrega a un custodio, es decir, a un tercero que sea designado, en este caso, por el juez, ¿no?, por el magistrado que está a cargo del proceso principal que se va a llevar a futuro. Como segundo tipo de secuestro tenemos el que señala justamente el segundo párrafo, que viene a ser el secuestro conservativo, que también implica la disposición y entrega al custodio, pero este va más orientado a lo que viene a ser la obligación de pago, ¿no?, que se contiene en un título ejecutivo y es más específico, por así decirlo. Y como tercer párrafo tenemos que tanto al secuestro se pueden aplicar las medidas que tengan que ver con el embargo, siempre que estén compatibles a esta figura jurídica. Ahora bien, ahora hablamos sobre 4 supuestos que nos habla justamente del Código Procesal Civil, que vienen a ser bienes específicos. En cuanto a los vehículos, debemos recurrir al artículo 647 del Código Procesal Civil, en el cual nos señala que en este caso el vehículo no podrá ser retirado sin orden escrita por parte del magistrado que ha dictado la medida, ¿no? Esto como característica de este tipo de secuestros sobre vehículos, que usualmente es muy común por el tema de que se asegura este bien para que después se garantice que la decisión final se cumpla. Ahora tenemos el secuestro sobre bienes informáticos, que es algo ya un poco más acoplado a la modernidad, a la tecnología, que en los últimos años estamos viendo grandes avances respecto a esta materia. Y bueno, respecto a ello, el artículo 647, literal A del Código Procesal Civil, nos menciona que en este caso el tenedor de los bienes informáticos puede retirar información, pero más no puede retirar los bienes como tal, ¿no? Si bien esto se debe entender como un derecho de cuidar tu confidencialidad, la información sensible respecto a lo que se podría sacar de este tipo de bienes, el Código Procesal Civil faculta a que esto pueda ser retirado, pero solo en cuanto a la información, más no en cuanto al bien en específico, ¿no? Son detalles importantes que hay que ir señalando. Ahora tenemos la unidad de producción o comercio. En este caso estamos respecto a bienes que sean partes de una fábrica, en este caso muebles que se encuentren dentro de un inmueble. Creo que es una característica también muy importante respecto a este tipo de bien específico y que afecta el proceso de producción o de comercio
este tipo de bien, ¿no? Y se puede solicitar el secuestro del mismo. Ahora bien, tenemos también el siguiente bien específico, que vienen a ser los títulos de crédito. Y aquí justamente tenemos el artículo 652, que nos habla sobre los títulos valores, en este caso documentos, y es muy riguroso este artículo de señalar que tiene que realizarse un acta, una copia certificada de la designación del secuestro, muchas formalidades que se deben cumplir para que de esta manera el documento que viene a ser el título ejecutivo sea fehaciente y reúna todos los requisitos, por así decirlo, para que pueda ser a futuro también garantizado su ejecución. Ahora tenemos los aspectos jurisprudenciales, en este caso en orden secuencial en cuanto a los años y las fechas. Hemos considerado 3 aspectos jurisprudenciales relativamente importantes para este tema. En primer lugar, el expediente 12-364-97, que nos habla sobre un supuesto en el cual no se aplica el secuestro de un inmueble en litigio, pues se debe entender que el ordenamiento procesal ha regulado el ejercicio de otro tipo de medida en función de que el inmueble se encuentra inscrito o no tenga esa condición, ¿no? Eso hay que tenerlo más o menos claro. El siguiente aspecto jurisprudencial es el 18.813 del año 98, que nos señala que no cabe la posibilidad de poder afectar un vehículo con la medida de secuestro si no es de propiedad del desplazado. Algo que podría ser muy evidente, pero que esta jurisprudencia lo especifica, al señalar que el secuestro solo va a afectar bienes y derechos de las partes vinculadas con la relación material. Siguiente tenemos al expediente 2018-20, que señala que, en este caso en específico, sobre el secuestro conservativo, ¿no? De acuerdo con el segundo párrafo, en este caso del artículo 643, que regula justamente este tipo de secuestro, requiere para su otorgamiento de existencia del mandato ejecutivo, puesto que estamos hablando de obligaciones de dar suma de dinero, como ya veníamos indicando. De este modo, tanto la jurisprudencia, la doctrina y la legislación se armonizan para poder englobar y darnos conocimientos claros y concisos respecto al secuestro. Ahora bien, vamos a hablar sobre el proceso como tal. En primer lugar, estamos frente a un tipo de proceso cautelar, como ya lo veníamos señalando durante esta exposición, pero que es necesario volverlo a recalcar. Este proceso cautelar se interpone ante el juzgado, en el cual se va a seguir o se sigue el principal, porque hay que tener en cuenta que puede ser fuera o dentro del proceso, es decir, antes o durante. En ese sentido, podemos decir que la competencia podría ser ante un juzgado de paz letrado, ante un juzgado civil, y básicamente difiere en cuanto a la cuantía, usualmente cuando supera los 49.500, que son 100 URPs, unidades de referencia procesal, se sigue ante un juzgado civil, ¿no? Y son cantidades inferiores ante el juzgado de paz letrado. Ahora, la base legal, como ya lo veníamos señalando, es el artículo 636 y los posteriores que se encuentran en la norma adjetiva civil. De esta manera aquí tenemos esquematizado a grandes rasgos el proceso cautelar de secuestro. En primer lugar, la solicitud, y nos señala que 10 días posteriores tiene que presentarse la demanda. Pero la realidad es que esto usualmente no suele generarse. Aquí hay una gran discusión respecto a que si esta solicitud tiene que ser 10 días posteriores respecto a la solicitud o 10 días posteriores respecto a que sale el auto concesorio de medida cautelar, ¿no? Aquí existe gran discusión. Yo comparto la posición de que si se ordena una medida cautelar fuera del proceso, es decir, antes, los 10 días deberían correr a partir de la decisión del juzgado, puesto que podríamos estar ante una situación en la cual el demandado podría disponer de estos bienes y el proceso cautelar perdería sentido porque ya no habría bien inmueble sobre el cual ejercer un embargo o un secuestro, ¿no? Aquí vamos a seguir con la siguiente parte, que viene a ser que ahí está la concesión de la petición, que se emite mediante auto concesorio de medida cautelar, en la cual se traba esta medida, ¿no? Y bueno, esta se da sin conocimiento de la parte afectada, es decir, al que se le va a embargar o al que se va a secuestrar el bien, y también procede la apelación ante la denegación, ¿no? Y tenemos también la ejecución de la medida, que este ya se da del proceso principal. Ahora bien, aquí se pueden presentar varios supuestos. En primer lugar, después de la solicitud podría darse la inadmisibilidad. Obviamente, aquí el juzgado, por lo usual, da 3 días hábiles para poder subsanar las deficiencias, que podrían ser en cuanto a forma, quizá una legalización de la firma, entre otros tipos. Y también, cuando hablamos de registros públicos, aquí debemos señalar que también es muy riguroso el tema de que el Poder Judicial emite sus informes a registros públicos para que puedan inscribir en este tipo de medidas cautelares, ¿no? A fin de que también se cumpla el principio de publicidad y veracidad en el marco normativo judicial. Ahora bien, aquí tenemos algunos resultados del proceso, en este caso respecto al abandono, desistimiento, archivo, sobreseimiento. ¿Qué es lo que sucede?
Y aquí pueden presentarse actos procesales que no sean ejecutables, o se debe considerar que se aplica la caducidad frente a los plazos. En este caso, más que todo con registros públicos, porque registros que ponen plazos tan específicos que si tú te pasas, caducan. En ese sentido hay que ser muy cuidadoso con estos temas y que se pueden presentar a lo largo del proceso cautelar. También tenemos la sentencia, que en este caso es el autoconsensorio, como tal de medida cautelar que señala básicamente que se va a trabar sobre un bien mueble o inmueble, que puede, en este caso, es el resultado más positivo, puesto que puede declararse inadmisible en un inicio, y si no se subsana bien o no se subsana como tal, puede ser declarada improcedente y rechazada la medida cautelar. Y bueno, el resultado del autoconsensorio es que se notifique finalmente al afectado con la medida que se está tomando sobre uno de sus bienes. Ahora, ya a manera de conclusión, debemos señalar que las conclusiones han sido hechas en cuanto a los tipos de secuestro. En cuanto a secuestro judicial, debemos señalar que este sería el mecanismo adecuado para pretensiones de dar bien determinado, a excepción del dinero, puesto que este tiene otro tipo de secuestro que viene a ser el secuestro conservativo, como ya veníamos señalando, y también señalar que este tipo de secuestro judicial no solo va a cumplir con aquellas pretensiones donde se discute el mejor derecho de propiedad o posesión, sino también es un poco más amplio, ¿no? Dado que el segundo tipo de secuestro, que es nuestra segunda conclusión, es el secuestro conservativo, que va con sumas de dinero, obligaciones de dar estas, donde el acreedor solicita el secuestro de bienes del deudor para que estos a futuro sean rematados y cobrar básicamente el crédito, ¿no? Es decir, en este tipo de proceso de secuestro conservativo lo que importa es que se recupere el dinero, hay que decirlo así. Y finalmente que las medidas cautelares de embargo en forma de secuestro conservativo buscan garantizar la eficacia y que se ejecute la decisión final, es decir, el auto final consentido, la ejecución de garantía, el inicio de ejecución forzada, entre otros supuestos que ya se presentan en el proceso principal. De esta manera pasamos a las sugerencias, que básicamente son producto de una experiencia personal, puesto que en la actualidad me vengo desempeñando como practicante en materia civil y vemos bastante estos temas de medidas cautelares, en específico de embargo sobre propiedades y obligaciones de dar suma de dinero, ¿no? Y respecto a esta experiencia, yo he notado que en muchos casos, por no decir en la mayoría o en todos los procesos, lo que menos existe es celeridad en cuanto al trámite. Podría estar más de un mes, 2 meses con las medidas cautelares y estas no salen por varios motivos. Puede ser la carga procesal o porque en muchos casos es dificultoso para algunos especialistas que no manejan muy bien el tema de registros, el tema de que se notifique, de que se provea o no se provean los escritos. Es un tema muy amplio en el cual básicamente yo creo que aquí se afecta el principio de celeridad dentro del proceso y es algo que falta en este tipo de procesos en sí, preventivos, cautelares, que son tan importantes para que se oficialice la garantía de que una ejecución se va a terminar cumpliendo, ¿no? Lo cual es, creo, muy importante. También la uniformidad. Uniformidad en el sentido de que los procesos cautelares, en este caso, necesitan tener principios claros, ser uniformes en el sentido de que distintos aspectos se pueden presentar, pero debe existir cierta diferenciación entre los vehículos, puesto que recientemente yo estuve frente a un caso de homonimia sobre el cual se estaba rematando un bien que tenía las mismas características en registros que otro bien, y el pegado de cartel de remate se hizo sobre otro bien, afectándose, por así decirlo, el derecho de propiedad de otra persona. Y eso creo que también es algo que falta, y es algo que me lleva a la siguiente sugerencia, que es la digitalización en el sentido de las solicitudes, de las medidas cautelares, porque en muchos casos se pueden presentar casos de homonimia, como ya lo mencionaba, pero también podrían presentarse bienes que son de difícil localización, puesto que yo he observado que cada vez que se hacen tasaciones, lo que más dificulta a los peritos es encontrar el bien, o especificar en dónde se encuentra, o terminan yendo a otro bien, y creo que con herramientas digitales como pueden ser Maps, GPS, entre otras aplicaciones, podríamos recontra superpotenciar el sistema y el aparato judicial, y creo que eso le daría eficacia en este caso a las medidas cautelares. Eso sería todo en cuanto a exposición, doctor. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.